Bien, continuamos con el tema de configuración y personalización de tu ratón en el curso avanzado de iCUE. Ahora que ya sabes los parámetros generales para la configuración, vamos a ir al punto más importante, el polling rate. Esta es una configuración de vital importancia y rodeada de muchos mitos. Con esto podrás ajustar tu ratón para tener una baja latencia sin penalizar el rendimiento de tu equipo. Antes de nada, si eres nuevo en este curso o te encuentras perdido y no sabes por dónde vamos dentro del curso avanzado de iCUE, no te preocupes, ya que al final de cada vídeo hay un menú interactivo del curso, para que no te pierdas nada y puedas navegar rápidamente hacia el tema que te interese. Bien, vamos a configuración del dispositivo y aquí tenemos una serie de valores que nos indican con qué frecuencia el sistema pregunta al ratón, porque contrariamente a lo que mucha gente cree, no es el ratón el que le dice al sistema que ha habido un cambio cuando se produce, sino que es el sistema el que está constantemente preguntando al ratón si ha habido algún cambio. Cuanto más alto es el polling rate, menos latencia tendremos, pero estaremos saturando más el puerto USB y consumiendo mucha más CPU. Como ves aquí, pues 1000 Hz tienen una latencia de 1 milisegundo, es decir, que el PC pregunta al ratón 1000 veces por segundo si ha habido algún cambio. Y ya si lo pones en 8000 Hz, como tienen muchos de estos ratones, para modos súper competitivos, pues estos son 8000 veces por segundo. Esto satura totalmente el puerto USB y por supuesto consume mucha más CPU. Está claro que el uso de la CPU por el ratón tampoco es que sea una brutalidad, pero todo va sumando. El teclado a 1000 Hz suma, el ratón a 1000 Hz suma, y si los ponemos juntos en el mismo concentrador USB de la placa base, pues ese puerto USB va a estar saturado pues a 2000 Hz prácticamente, no va a poder. La tasa de sondeo mínima, como ves aquí, es de 125 Hz. Estos son un sondeo cada 8 milisegundos. La CPU le pregunta al ratón por su estado 125 veces por segundo. Esto es suficiente para el trabajo ofimático, para manejar los menús, etcétera. Nadie se mueve más rápido que esto y ofrece una buena experiencia sin retrasos perceptibles. Pero en el caso de aplicaciones de diseño, por ejemplo, o en el caso de videojuegos, la cosa ya cambia bastante. Aparentemente, si tenemos un monitor con una velocidad de refresco de 120 Hz, necesitaríamos que el PC le pregunte al ratón al menos 120 veces por segundo. Pero ¿qué pasa con los movimientos que hace el ratón entre actualización y actualización? Bueno, pues lo que ocurre es que el procesador, la unidad interna, el controlador del ratón, almacena esos movimientos, esas coordenadas, las va sumando y cuando llega el sondeo, cuando el PC le pregunta, le da la suma total de todo ese movimiento que ha habido. Es decir, que si pasara mucho tiempo podríamos perder movimientos, porque va a hacer una línea recta, nos va a dar el resultado final de todo el movimiento que hemos hecho. Claro, en un periodo de tiempo de 8 milisegundos como máximo, que sería con un polling rate de 125 Hz, no nos da tiempo a hacer una barbaridad de movimientos, solo podemos ir prácticamente en una dirección. Pero entonces, ¿dónde está el problema del polling rate? Pues el problema está en que el ratón y el monitor o los FPS del juego no van sincronizados, nunca van sincronizados. Entonces se van desfasando y se pueden juntar sus latencias, y ahí es donde está el problema. Esto afecta a la fluidez del movimiento y a la latencia de los clics del ratón. Lo vemos de forma simplificada en este gráfico. Aquí vemos cómo se añade una latencia extra desde que se hace un sondeo hasta que su efecto se muestra en pantalla. En teoría no deberíamos tener problemas porque se sondea el ratón a más velocidad, pero al no ser múltiplo de los FPS se van desfasando y puede ocurrir que los cambios de estado posteriores al último sondeo no se puedan reflejar hasta el siguiente fotograma. Por otro lado, como se ve en los gráficos, en un escenario ideal de fotogramas constantes, el desfase entre polling rate y los FPS provoca un pequeño tirón periódico en la imagen. Esto se aprecia cuando nos movemos de manera muy uniforme, normalmente no se nota. Como ves, una tasa de sondeo de 1000 Hz mejora mucho el tiempo total de respuesta y la fluidez, pero si usamos un monitor de 60 Hz o nuestro juego solo llega a 60 FPS, tendremos factores limitantes que perjudican esa fluidez independientemente del polling rate que tengamos en el ratón. Eso quiere decir que si en el juego miro a un lado después de un sondeo,
no veré lo que hay en ese lado hasta que termine el frame time y se renderice el siguiente fotograma. Esto no es mucho, pero como digo, todo va sumando y al final se va generando un delay y sobre todo una inconsistencia, porque nos podemos acostumbrar a un delay, nos podemos acostumbrar a un frame time, nos podemos acostumbrar a jugar incluso a 25 FPS si fueran constantes. El problema son los saltos. Nosotros no toleramos bien esos cambios de velocidad, que de repente se te pare, luego acelere. Eso es lo que realmente molesta a la hora de ejecutar un juego y que te vaya con fluidez. Evidentemente lo vas a ver más fluido cuanto más FPS tengas, pero la estabilidad de los FPS es casi más importante que el número de FPS. Así que recuerda que hay que buscar un equilibrio entre consumo de recursos y latencia en función de nuestro monitor y el PC. Bien, ya conoces la configuración básica de tu ratón, la configuración del Polling Rate y su importancia, pero aún queda un detalle súper importante. Aunque tengamos un i9, podemos saturar el puerto USB y el chipset de la placa base, y más aún con Polling Rates de estos de 8000 Hz. Para evitar esto, además de usar un Polling Rate adecuado a nuestras necesidades y los juegos y la pantalla que tenemos, hay un consejo muy importante que puedes ver aquí en el siguiente vídeo del apartado de configuración de ratones dentro del curso avanzado de iCUE. También puedes ver el vídeo anterior de este mismo apartado. O si lo prefieres, puedes ir al menú principal de configuración de periféricos con iCUE o al menú general del curso avanzado de iCUE.